Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes me han preguntado y que sinceramente genera mucha curiosidad. Vamos a desvelar uno de esos misterios que rodean a nuestras celebridades favoritas. Sí, estoy hablando de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su físico. Últimamente se ha especulado mucho sobre su vida personal y, en particular, sobre por qué, a pesar de ser tan deseado, parece llevar un tiempo considerable soltero. ¿Será que las cámaras y los flashes lo han vuelto exigente? ¿O hay algo más profundo detrás de esta aparente soledad? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las razones que él mismo ha compartido, y créanme, no tienen desperdicio. Si son fans de Can Yaman o simplemente les intriga el mundo de las celebridades y las relaciones, quédense conmigo hasta el final, y no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. Can Yaman es uno de esos nombres que al mencionarlo, evoca instantáneamente imágenes de telenovelas turcas de éxito, una sonrisa cautivadora y una presencia escénica arrolladora. Ha pasado de ser una estrella en su país natal a un fenómeno internacional y con ello, su vida personal se ha convertido, inevitablemente, en objeto de atención mediática. Cuando un artista de su calibre se mantiene fuera del radar de las parejas de moda, las preguntas empiezan a surgir como setas después de la lluvia. ¿Por qué Can Yaman está soltero? Es la pregunta que resuena en foros, redes sociales y conversaciones casuales. Y para nuestra suerte, Can Yaman no es de los que se esconden ante las cámaras cuando se trata de hablar de su vida. Recientemente ha abierto su corazón y ha explicado con una honestidad que desarma las razones detrás de su situación sentimental, revelando una complejidad que va mucho más allá de lo que la superficialidad de la fama podría sugerir. Y la verdad es que a primera vista, uno podría pensar que la vida de un actor exitoso como él está llena de romances fugaces, de idilios apasionados detrás de bambalinas, alimentados por la constante exposición y el glamour de la industria del entretenimiento. Pero la realidad, como suele suceder en la vida de las personas públicas, es mucho más compleja y multifacética. Can Yaman ha sido bastante transparente al respecto, y sus declaraciones nos ofrecen una visión profunda de sus prioridades, sus valores y su visión del amor. Él mismo ha confesado que su carrera profesional ha sido, y sigue siendo, una de sus máximas prioridades. Y cuando hablamos de una carrera a la escala que él ha alcanzado, esto implica una dedicación casi absoluta, un compromiso que consume gran parte de su tiempo, energía y enfoque. Imaginen estar constantemente viajando, filmando en diferentes países, aprendiendo nuevos idiomas para roles específicos, asistiendo a eventos, compromisos publicitarios y sesiones fotográficas. Es un torbellino de actividades que, si bien son apasionantes y gratificantes, dejan muy poco espacio para la planificación, y mucho menos para el florecimiento de una relación amorosa estable y significativa. Él ha explicado con detalle que en muchas ocasiones, sus proyectos profesionales lo han llevado a estar lejos de su hogar y de su país natal por largos periodos, a veces meses enteros. Esto, como bien sabemos, es un obstáculo considerable para cualquier relación, por muy fuerte que sea la conexión inicial. Mantener una conexión significativa y profunda requiere tiempo, presencia física y emocional, y una constancia que a menudo se ve seriamente desafiada por las exigencias de un itinerario internacional. Y cuando tu vida profesional te exige estar en un continente una semana y en otro al siguiente, la logística de mantener una relación estable y saludable se vuelve, por decirlo menos, extremadamente desafiante. No es solo un tema de simple voluntad o deseo, sino de pura y dura viabilidad práctica. Can Yaman ha sido enfático en que no quiere formar parte de esas relaciones que se basan en encuentros esporádicos y llamadas a deshoras, sabiendo que la distancia es una barrera insalvable que él mismo no está dispuesto a imponérsela a otra persona si no está seguro de poder ofrecerle lo que se merece: atención, dedicación y la posibilidad de construir un futuro juntos. Pero la exigencia del trabajo, si bien es un factor determinante, no es la única razón detrás de su situación sentimental. Can Yaman también ha señalado un aspecto muy importante de su personalidad y de cómo concibe el amor y las relaciones. Él parece ser alguien que valora profundamente la conexión auténtica, la profundidad de los sentimientos y la posibilidad de construir algo real y duradero, algo que trascienda la superficialidad y las apariencias efímeras. No se conforma con romances pasajeros, con relaciones basadas en la admiración pública o en la fugacidad de los encuentros superficiales.
Y es precisamente esta búsqueda incansable de una relación genuina, significativa y con potencial de futuro lo que paradójicamente lo ha mantenido soltero hasta ahora. Él no está buscando cualquier compañía para llenar un vacío o para cumplir con las expectativas sociales, está buscando a alguien con quien pueda compartir verdaderamente su vida, sus sueños más profundos, sus miedos más íntimos. Alguien que comprenda y acepte su mundo y que, a su vez, lo impulse a ser una mejor persona. Además de estos factores intrínsecos a su profesión y a su forma de entender el amor, Kanyaman también ha mencionado la presión mediática como un elemento que influye significativamente en su vida personal. Imaginen tener cada paso que dan, cada persona con la que se les ve, cada gesto y cada palabra, escrutado y analizado por millones de personas en todo el mundo. Las relaciones de las celebridades se convierten rápidamente en un circo mediático, un espectáculo público donde las especulaciones, los rumores y los juicios son constantes, a menudo sin fundamento. Kanyaman ha expresado abiertamente que prefiere proteger su vida privada, su espacio íntimo y sobre todo proteger a la persona que eventualmente tenga la fortuna de compartir su vida de este escrutinio público tan intenso e invasivo. Él desea que una relación se construya en la intimidad, en la confianza mutua y en la complicidad, lejos de las cámaras, de los flashes y de las portadas de revistas. Y para lograr esa protección y esa privacidad, a veces la mejor estrategia es simplemente no exponerla ante el público hasta que sea algo realmente sólido, bien establecido y preparado para soportar la mirada externa. Pensemos en esto detenidamente: cuando tú estás en una relación, y de repente todo el mundo opina, juzga, especula sobre tu pareja, sobre sus intenciones, sobre la estabilidad de la relación, sobre la idoneidad de la pareja. Eso genera una presión insostenible y puede minar incluso la relación más fuerte. Kanyaman, al parecer, es plenamente consciente de este peligro latente y prefiere mantener su vida amorosa en un plano más personal y reservado hasta que sienta que es el momento adecuado y que la relación tiene la fortaleza necesaria para resistir y prosperar ante la exposición pública. Esto habla de una madurez, de una sensatez y de un respeto profundo por las personas que forman parte de su vida, algo que no siempre se ve en el a menudo volátil mundo del espectáculo. Otra razón que ha insinuado, y que creo que es muy relatable para muchas personas, es la búsqueda de la persona adecuada, la sensación de que el tiempo es un aliado y no un enemigo. Kanyaman no tiene prisa. Él no siente la presión de cumplir con las expectativas sociales o mediáticas de casarse, formar una familia o tener hijos a una edad determinada. Él prefiere esperar paciente y serenamente a encontrar a esa persona especial, a esa alma gemela con la que realmente conecte, antes que conformarse con una relación por conveniencia, por miedo a la soledad o por cumplir con un guión preestablecido. Esta paciencia, aunque pueda parecer extraña o inusual desde fuera, es en realidad un signo de fortaleza interior, de autoconocimiento profundo y de una clara visión de lo que busca en la vida y en el amor. Significa que él sabe lo que quiere, lo que busca y, muy importante, lo que no está dispuesto a aceptar ni a comprometer en su búsqueda. Ha compartido, por ejemplo, que ha tenido momentos en su vida en los que ha conocido a personas, ha sentido una conexión inicial, una chispa que prometía, pero con el tiempo y tras una reflexión honesta y profunda, se ha dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, o que las circunstancias de sus vidas eran demasiado diferentes y antagónicas para permitir una convivencia armoniosa y un futuro compartido. Y en lugar de forzar la situación, de intentar que algo que no encajaba funcionara, o de conformarse con una relación que no le llenaba completamente, ha tomado la difícil pero sabia y madura decisión de seguir adelante, de cerrar ese capítulo y de continuar su búsqueda. Esto, amigos, es un acto de verdadera valentía. Es decir, prefiero estar solo en este momento que mal acompañado, y prefiero esperar pacientemente a la persona correcta y con quien realmente conecte, que invertir mi tiempo, mi energía y mis emociones en algo que con alta probabilidad sé que no va a prosperar ni a hacerme feliz a largo plazo. Su enfoque en el crecimiento personal y en su propia evolución como individuo también juega un papel fundamental en su enfoque de las relaciones. Kanyaman es un actor que está en constante evolución, en un proceso de aprendizaje y descubrimiento continuo. Está siempre buscando nuevos desafíos profesionales, aprendiendo nuevas habilidades, perfeccionando su arte y expandiendo sus horizontes. Y esta dedicación a su propio desarrollo personal, tanto en el ámbito profesional como en el personal, ocupa una gran parte de su energía mental, emocional y vital. Para tener una relación sana, equilibrada y equitativa, se necesita tener espacio para uno mismo, para el crecimiento individual, y al mismo tiempo, tener la capacidad, la disposición y la generosidad de compartir ese espacio vital con otra persona.
Él parece estar en un proceso continuo de construcción y autoconocimiento de sí mismo, y está esperando a encontrar a alguien que pueda acompañarlo en ese camino, que pueda crecer junto a él, y no a alguien que simplemente se una a su camino sin aportar o sin tener una visión compartida de crecimiento mutuo. Incluso ha mencionado que en ocasiones, la imagen pública que se proyecta de él, esa de hombre irresistible, seductor y siempre rodeado de admiradoras, puede crear una especie de barrera. Una especie de escudo invisible que dificulta las conexiones genuinas. Las personas pueden acercarse a él con ideas preconcebidas, con expectativas basadas en lo que ven en la televisión, en las películas o en las redes sociales, y no con la intención sincera de conocer al verdadero Kanyaman, a la persona detrás de la celebridad. Él busca una conexión real profunda que vaya más allá de la fama, de la admiración superficial y de los roles que interpreta. Y encontrar a alguien que pueda ver a través de esa fachada mediática, que pueda conectar con su esencia, con sus valores y con su verdadera personalidad, es, sin duda, un reto considerable en un mundo donde la imagen a menudo eclipsa la realidad. En resumen, las razones por las que Kanyaman lleva tiempo soltero son una intrincada y fascinante combinación de factores. Por un lado, la exigencia inherente de una carrera internacional de alto nivel que lo mantiene en constante movimiento con un ritmo de vida vertiginoso y poco tiempo libre para dedicar a las relaciones personales. Por otro lado, una profunda y sincera búsqueda de autenticidad, conexión genuina y profundidad en sus relaciones, negándose a conformarse con la superficialidad o con lo efímero. A esto se suma una clara y decidida voluntad de proteger su privacidad ante el intenso y a menudo invasivo escrutinio mediático, y un enfoque consciente y constante en su propio crecimiento personal y profesional. Él no está apurado, no se presiona, está esperando pacientemente a la persona adecuada, a esa conexión especial, y está construyendo su vida de una manera que le permite ser feliz consigo mismo, independiente de su estado sentimental. Y creo que esto es algo verdaderamente inspirador y digno de reflexión. Nos demuestra, de una manera muy clara y contundente, que la soltería no siempre es una cuestión de falta de opciones o de una carencia, sino a menudo una elección consciente y deliberada, una decisión basada en la autoestima, en el conocimiento profundo de uno mismo, en la claridad de lo que uno quiere y sobre todo, de lo que uno merece. Kanyaman, lejos de ser un enigma insoluble o un rompecabezas irresoluble, se presenta ante nosotros como un hombre que prioriza la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la fugacidad, la autenticidad sobre la apariencia, y la felicidad personal y el bienestar emocional sobre las presiones externas o las expectativas sociales. Y eso, amigos, es algo digno de admirar y de tomar como ejemplo. Espero que esta explicación detallada y profunda les haya resultado interesante e informativa y les haya aclarado un poco las dudas y las especulaciones sobre este tema que tanto les ha intrigado. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que estas razones son válidas y convincentes? ¿Se han sentido identificados con alguna de las situaciones o reflexiones que he compartido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus perspectivas y debatir con ustedes sobre estos temas tan interesantes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran like para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y conocidos para que más personas puedan disfrutar de este contenido, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de vídeos como este, que exploran el mundo del entretenimiento y la vida de sus figuras favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.